Esta es una crónica de fe, rebelión y desierto. No es solo una lista de nombres, es el diario de una nación que camina entre la gloria de Dios y la fragilidad humana. Aquí comienza nuestra travesía. El libro de Números, la marcha de los escogidos. El despertar del guerrero. El humo del incienso aún flotaba en el aire del Sinaí, pero la atmósfera ya no era de reposo. Había pasado exactamente un año desde que las cadenas de Egipto se rompieron y el Dios de las huestes tenía una orden nueva para Moisés. No se trataba de otra ley escrita en piedra, sino de algo más dinámico, más imponente, el conteo de la guerra. Imagina el valle vibrando bajo el sol del desierto. Moisés, con la mirada curtida por el viento, se puso en pie frente a la congregación. A su lado, Aarón y los príncipes de las 12 tribus sostenían pergaminos vírgenes. La orden era clara: contada toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, todos los que pueden salir a la guerra. No estaban contando personas, estaban midiendo la fuerza de un ejército de fe. De tribu en tribu, el eco de los nombres resonaba contra las paredes de granito del monte. Judá, la vanguardia indomable; Rubén, los hijos del primogénito; Efraín y Manasés, la herencia de José. Cada hombre de 20 años para arriba, capaz de empuñar la espada, dio un paso al frente. El número final fue aterrador y magnífico a la vez: 603.550 guerreros. Un mar de bronce y lino que rodeaba el tabernáculo, el corazón mismo de la presencia divina que brillaba como una joya en el centro del campamento. Pero el orden no era solo para la batalla, sino para la santidad. Los levitas, como una guardia pretoriana celestial, se apostaron alrededor de la tienda del encuentro. Nadie extraño podía acercarse, pues la gloria de Dios era un fuego consumidor. Todo estaba listo. Las trompetas de plata estaban forjadas, los estandartes de cada familia ondeaban desafiantes y la nube, esa columna de misterio que los guiaba, comenzó a agitarse sobre el santuario. El pueblo de Israel ya no era una masa de esclavos fugitivos, ahora eran un cuerpo organizado, una máquina de guerra divina lista para reclamar su destino. Sin embargo, el desierto tiene una forma cruel de probar el acero de los corazones. Mientras los líderes terminaban de sellar los conteos y los guerreros afilaban sus lanzas, un susurro de incertidumbre empezó a recorrer las filas traseras. El rugido de las trompetas de plata. El silencio del Sinaí se rompió con un sonido que hizo vibrar el suelo: las trompetas de plata. Eran dos, labradas de una sola pieza, cuyo eco determinaba el destino de millones. Cuando la nube de gloria se elevó del tabernáculo, el campamento se convirtió en un organismo vivo. No era una huida desordenada. Era una procesión imperial. Primero marchó el estandarte de Judá, liderando la vanguardia. En el centro, protegida por los guerreros, viajaba el arca de la alianza, el trono de Dios sobre la tierra. Cada vez que el arca se levantaba, Moisés clamaba al cielo: levántate, oh Jehová, y sean disipados tus enemigos. Pero la emoción del inicio duró poco. Apenas 3 días de camino y el polvo empezó a asfixiar la fe. En Tabera, el murmullo se convirtió en grito. El pueblo olvidó los milagros y empezó a añorar las cadenas. En Egipto comíamos pescado, pepinos y melones gratis, decían, despreciando el maná, el pan de los ángeles. La ingratitud encendió la ira divina, y un fuego devorador lamió los extremos del campamento. El desierto no perdonaba la memoria selectiva. La carga de un líder solitario. La presión sobre Moisés se volvió insoportable. No solo era el hambre del pueblo, sino su llanto constante. Moisés, al borde del colapso, confrontó a Dios: ¿acaso concebí yo a todo este pueblo para que me digas, llévalo en tu seno? En respuesta, Dios compartió el espíritu que estaba sobre Moisés con 70 ancianos. El liderazgo se diversificó, pero la provisión fue aún más espectacular. Un viento sobrenatural trajo codornices del mar, tantas que cubrieron el campamento. El pueblo, en su codicia, comió hasta enfermar. Sin embargo, el golpe más amargo para Moisés no vino del pueblo, sino de su propia sangre. María y Aarón, sus hermanos, murmuraron contra él por su esposa y su autoridad. El cielo respondió con un trueno: María quedó leprosa, blanca como la nieve, hasta que la intercesión de Moisés la sanó.
El mensaje era claro: tocar al ungido era tocar el fuego. El informe de los gigantes. Llegaron a las puertas del destino, Cades Barnea. El borde de la tierra prometida. 12 espías, uno por cada tribu, se infiltraron en Canaán durante 40 días. Regresaron cargando un solo racimo de uvas tan grande que se necesitaba a 2 hombres para llevarlo. La tierra fluye leche y miel, dijeron, pero sus rostros estaban pálidos de terror. Pero, el pueblo que la habita es fuerte, y las ciudades son amuralladas y muy grandes. Vimos allí gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. 10 de los espías sembraron el pánico. Solo 2, Josué y Caleb, rasgaron sus vestiduras gritando que con Dios la victoria era segura. Pero el miedo es más contagioso que la fe. Esa noche, Israel lloró y planeó apedrear a sus líderes para regresar a Egipto. Fue el punto de no retorno. La sentencia de los 40 años. La gloria de Dios apareció en el tabernáculo como un relámpago de juicio. La sentencia fue de una justicia poética y aterradora: por cada día que los espías recorrieron la tierra, el pueblo caminaría 1 año en el desierto. Vuestros hijos serán pastores en el desierto 40 años, hasta que vuestros cuerpos caigan en este desierto. Toda una generación de guerreros que había salido de Egipto con orgullo fue condenada a morir bajo el sol, viendo desde lejos la tierra que no quisieron creer que era suya. Solo Josué y Caleb, los hombres de espíritu diferente, recibieron la promesa de entrar. Al darse cuenta de su error, un grupo de israelitas intentó atacar Canaán por su cuenta, sin el arca y sin Moisés. Fueron masacrados por los amalecitas. La lección fue sangrienta: sin Dios, el valor es solo suicidio. Ahora, la marcha no era hacia la conquista, sino hacia un funeral de 40 años. La tierra se abre. El castigo de los 40 años no apaciguó todos los corazones. Coré, un influyente levita, junto con Datán y Abiram, lideró una insurrección contra la autoridad de Moisés y Aarón. Toda la congregación es santa, gritaban, ocultando su ambición de poder tras palabras de igualdad. Moisés, postrado rostro en tierra, dejó que Dios decidiera. El desenlace fue cinematográfico y aterrador: la tierra bajo los pies de los rebeldes se agrietó como un monstruo sediento y los tragó vivos con todas sus posesiones. Al día siguiente, para confirmar quién era su elegido, Dios hizo que la vara de Aarón, un trozo de madera seca, floreciera y diera almendras maduras en una sola noche. La rebelión había muerto, el sacerdocio estaba sellado. El golpe en la roca y el adiós de los gigantes. Los años pasaron como granos de arena. Llegamos al final del vagabundeo, pero el desierto había endurecido incluso el espíritu de los más grandes. En Meriba, ante una nueva falta de agua, Moisés perdió la paciencia. Dios le ordenó hablar a la roca, pero Moisés, furioso, la golpeó 2 veces. El agua brotó, pero el precio fue altísimo. Por no santificar a Dios ante el pueblo, a Moisés se le prohibió entrar en la tierra prometida. Poco después, en el monte Hor, Aarón entregó sus vestiduras sacerdotales a su hijo Eleazar y ascendió a los cielos. María también murió. Los 3 pilares que salieron de Egipto se desvanecían mientras la nueva generación se asomaba al horizonte. La mirada de bronce. El camino para rodear la tierra de Edom era árido y cruel. El desánimo volvió y, con él, una plaga de serpientes ardientes que sembró la muerte en el campamento. El veneno corría por las venas de Israel. Moisés, intercediendo una vez más, recibió una instrucción extraña: forjar una serpiente de bronce y levantarla en una asta. Todo aquel que fuera mordido, si tan solo miraba a la serpiente de bronce, vivía. No era magia, era un acto de fe pura. Fue un recordatorio de que la vida no dependía de sus fuerzas, sino de hacia donde dirigían su mirada en medio del dolor. El profeta y el asna. Israel avanzó hacia las llanuras de Moab. El rey Balac, aterrorizado por la multitud, contrató a un profeta mercenario llamado Balaam para maldecir a Israel. Pero el destino de los benditos no puede ser alterado por oro. En el camino, un ángel con una espada desenvainada se interpuso. El asna de Balaam, viendo lo divino que el profeta ignoraba, se detuvo y, milagrosamente, habló para reprender la locura de su dueño.
Cuando Balaam finalmente llegó a las cumbres para maldecir, de su boca solo brotaron bendiciones y profecías sobre una estrella que saldría de Jacob. El enemigo intentaba maldecir, pero Dios estaba escribiendo un poema de victoria. El segundo conteo y el relevo de sangre. En las llanuras de Moab, frente al Jordán, el polvo se asentó para un nuevo conteo. Este es el segundo conteo. Los números eran casi los mismos que 40 años atrás, 601.730 hombres, pero los rostros eran diferentes. Ni uno solo de los que se quejaron en el Sinaí quedaba en pie, excepto Josué y Caleb. Moisés, sabiendo que su tiempo terminaba, impuso sus manos sobre Josué. No le entregaba un trono de oro, sino una carga de valor. La nueva generación estaba lista, tenían las cicatrices del desierto, la ley en sus corazones y, a diferencia de sus padres, no tenían miedo de los gigantes. La estrategia de conquista empezó a dibujarse en los mapas de piel. El reparto de los valientes. Antes de cruzar el río, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés miraron las verdes tierras de Galaad y Basán. Eran tierras perfectas para el ganado. Pidieron quedarse allí, al oriente del Jordán. Moisés aceptó, pero con una condición épica: debían cruzar armados delante de sus hermanos y pelear hasta que toda la tierra prometida fuera conquistada. Los guerreros aceptaron el pacto. Se establecieron las ciudades de refugio y se definieron las fronteras con precisión divina. El reino de Dios estaba tomando forma física en el mapa del mundo, un territorio de justicia en medio de naciones unidas en la oscuridad. El umbral del destino. El campamento de Israel se extiende a lo largo del Jordán, frente a Jericó. Las tiendas blancas brillan bajo el atardecer moabita. Moisés termina de escribir las jornadas de su viaje, 33 etapas desde Ramesés hasta aquí. El libro de Números termina no con un final, sino con una pausa de aliento. Es el momento previo al grito de guerra. Las leyes han sido dadas, el conteo está completo y el carácter de la nación ha sido forjado en el yunque del desierto. Detrás quedan las tumbas de los incrédulos, al frente, el río Jordán que espera ser dividido. El mensaje final resuena en el aire: Dios es fiel a sus promesas, incluso cuando su pueblo flaquea. Israel está listo para dejar de ser un pueblo de nómadas y convertirse en los dueños de su heredad.